Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está. Su amor es para siempre. Cantar, cantar, cantar. Fuerte brazo extendido está. Su amor es para siempre. Por la vida que he vuelto a nacer. Su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Por siempre. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir. Su amor es para siempre. Canta, siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Vamos a cantar la frase, su amor es para siempre, porque el amor de Dios sobrepasa todas las cosas. El amor de Dios es maravilloso. Amén. Su amor es para siempre. Otra vez, su amor es para siempre. Una vez más, su amor es para siempre. Ahora usted, su amor. Otra vez, su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Bienvenidos al enfoque de esta semana. El ignorar una verdad me hace esclavo de una mentira. Ese es un dicho que yo he compartido en ocasiones anteriores.
la verdad. Dice la palabra del Señor que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por ejemplo, el famoso físico Albert Einstein explicó la ley de la relatividad de la siguiente manera. Él puso cómicamente lo siguiente en un libro. Dice, cuando un hombre se sienta con una hermosa mujer por una hora, se siente como si fuera un minuto. Pero cuando se sienta encima de una estufa caliente por un minuto, se siente como si fuera una hora. Así es la relatividad, mencionó el científico. Muchas de las cosas en la vida son relativas, es decir, cambian cuando son comparadas con otras. Pero una cosa que no es relativa es la verdad que encontramos en la palabra de Dios. La Biblia es verdad y la Biblia es absoluta e inefable, no tiene error, es inerrante. La Biblia es eterna, la Biblia es una palabra y es una lectura que nosotros podemos hacer diariamente, no solamente como un libro, pero también como una carta de Dios para todos nosotros. Son verdades que se aplican a toda nuestra vida. De hecho, el Salmo 19:7 dice lo siguiente, dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, y los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Y yo creo que la verdad que encontramos en la palabra de Dios es una verdad que nos puede hacer sabios, que nos puede reavivar el alma y que nos puede aumentar nuestra confianza en Dios. El ignorar una verdad me hace esclavo de una mentira. Así que debemos renunciar a las mentiras que nos hemos creído. Debemos renunciar a las situaciones que han estado minando nuestro corazón y debemos reemplazarlos por la verdad absoluta de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es relativa, no es depende cómo la miremos. El día de hoy es sí, mañana es no. La palabra de Dios es verdad, ha sido. Dice que mis palabras pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. La palabra de Dios dice que los dichos de Él son verdad. Así que podemos reemplazar nuestras mentiras con la verdad de la palabra de Dios. Las Escrituras, como dice aquí, son enseñanzas perfectas. Y cuando hablamos de perfección en la Biblia, hablamos de madurez. Hablamos de que el Señor quiere que seamos maduros, que seamos personas sabias, que seamos personas inteligentemente espirituales para poder aprobar lo mejor y para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Dice que las enseñanzas del Señor son perfectas y reavivan el alma. Tus sentimientos, tus emociones y tu voluntad que comprenden lo que es esta entidad del alma van a ser reavivadas por la palabra de Dios. ¿Necesitas ánimo? Ven a la palabra de Dios. ¿Necesitas guía? Ven a la palabra de Dios. ¿Necesitas paz? Ven a la palabra de Dios. ¿Necesitas claridad? Ven a la palabra de Dios. ¿Necesitas restauración? Ven a la palabra de Dios. ¿Necesitas promesas que te cambiarán tu vida? Ven a la palabra de Dios. ¿Necesitas poder y autoridad? Confiesa la palabra de Dios. ¿Necesitas que tu vida cambie, que tu vida salga de donde está, del pozo cenagoso, del lodo cenagoso, allí donde muchas veces te sientes? Ven a los principios de la palabra de Dios. Dos maneras prácticas de cómo hacerlo. Primero es leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia. ¿Y cómo leemos la Biblia? La abrimos y entonces nos hacemos preguntas como ¿qué me dice Dios? Y la segunda pregunta es ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Algo tan sencillo como eso. ¿Qué me dice Dios? ¿Y cómo lo puedo aplicar a mi vida? Y lo segundo es no solamente cómo puedo aplicarlo a mi vida, sino también cómo puedo compartir los principios de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo profundo del corazón a discernir los pensamientos y hasta las intenciones más íntimas que cada uno de nosotros tenemos. ¿Quieres transformación? Ven a la palabra de Dios. ¿Quieres una nueva vida llena de verdades y no de mentiras? Ven a la palabra de Dios. Los principios de verdad transformarán tu vida desde ahora
y para siempre. Desde que estamos pequeños, uno de los juegos que siempre nos hacen cuando nos van a sorprender es que nos tapemos los ojos, ¿verdad? Desde que estamos pequeños, en algún momento de nuestra vida, siempre tápate los ojos, pon las manos así, y viene de repente un regalo o una persona que hace rato no vemos y llega de sorpresa. Múltiples ejemplos en nuestra vida de abrir y cerrar los ojos. La visión, que es lo que nosotros podemos ver, es una bendición de Dios. Simplemente el hecho de abrir los ojos es un milagro. ¿Usted sabe lo que científicamente y médicamente se lleva para que usted y yo abramos los ojos todos los días? Se lo dejo de tarea, póngalo en el Google y ponga abrir los ojos. Me quedé anonadado, impresionado lo que pasa científicamente probado y médicamente corroborado de lo que pasa al abrir los ojos. Algunos vemos muy bien y hasta de más de lejos. Otros tienen que usar lentes. ¿Cuántos de ustedes usan lentes aquí? Unos usan lentes de contacto y se los tienen que poner todos los días. Mi esposa es una de ellas, uno duro, uno blando, limpiarlo y hacer todo eso. De repente cuando se cae el lente, ¡ay, qué tragedia buscar el lente! Otros se ponen lentes o gafas, como dicen en mi país. Nos ponemos las gafas, los lentes, y estamos para poder ver de cerca, de lejos. Otros quizás no se quieren poner lentes. Otros se ponen lentes para quedar bien bonitos. Se quieren poner otros ojos de otro color. Sin embargo, la visión es un aspecto fundamental de nuestra vida. El poder ver es una bendición de Dios. Los que tienen dificultad con ver saben a qué me refiero. Espiritualmente también nos pasa lo mismo. ¿Cómo estamos viendo? ¿De qué manera vemos? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Es nuestra visión 2020? Cuando yo voy a mi doctora optómetra, ya la tengo que visitar, tengo como unos 3 años. Todavía no la quiero visitar, estoy como en la etapa de la negación. No necesito lentes. Todavía veo hasta la última hermana que se sienta allá atrás. Sin embargo, cuando uno va al optómetra o al oftalmólogo, usualmente el optómetra mide, como vemos, y esa persona te dice, bueno, puedes ver allá la Z, la puedes ver bien, y te va disminuyendo la graduación. Y podemos saber si tenemos visión 2020. El día de hoy, en nuestro caminar por el Evangelio según San Marcos, en esta mañana, en esta tarde ya, vamos a ver la visión en esta miniserie. Y quiero que lleve su atención al Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 22 al versículo 26. Vemos cómo el Señor Jesús sana a un ciego. Pero en esa sanación, en esa sanidad que hace, en ese milagro, podemos inferir algunos principios trascendentes a nuestra vida que pueden ser aplicables a nuestro caminar en la vida cristiana. Dice así la palabra del Señor. Cuando lo tengan, digan amén. Si no está ahí en la pantalla, dice así. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús. ¿Y qué dice la Escritura? Y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan, así miran algunos de ustedes. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Que Dios bendiga su palabra, amén. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra revelada.
Gracias porque es alimento a nuestra mente y a nuestro corazón. Y pedimos, Señor, que ahora al exponer tu palabra llegue allí a la necesidad más recóndita de nuestro ser y cause lo que no puede causar nuestra mente y nuestro corazón por sí mismos. La transformación que viene simplemente por tu palabra. Pedimos esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. El pasaje bíblico de hoy nos muestra a otro hombre ciego que está esperando una sanidad. Es uno de los milagros más interesantes que podemos ver en las Escrituras. Este milagro es uno de los milagros más interesantes por su naturaleza. El Señor Jesús cobra mucha fama, está sanando a muchas personas. Las personas quieren ser sanadas por Él. Muchas veces el Señor sanó instantáneamente, pero en este episodio, la manera como lo hace nos muestra la visión 2020. El Señor Todopoderoso podía sanar con una sola palabra. Algunas veces sanó solamente con el pensamiento, es decir, solamente di la palabra y mi criado sanará. Sanó y no estaba ni el criado ahí, ¿verdad? La palabra del Señor siempre tiene poder. Sin embargo, cómo lo hizo Jesús nos muestra muchos principios fundamentales. Al examinar, al desglosar lo que Jesús hace con este ciego, es mucho más que una sanidad física en sus ojos. Al igual que algunos otros milagros, el Señor Jesús está supliendo una necesidad física, pero el Señor Jesús, cada uno de los milagros que realizó fue para darnos una enseñanza bíblica. Él tenía su grupo de discípulos y sus discípulos iban con él, y cada milagro que Jesús hizo iba a ser una lección para sus discípulos, para que sus discípulos aprendieran cómo se manifestaba el poder de Dios. Y vamos a sacar algunos elementos fundamentales, algunos puntos fundamentales de la buena visión espiritual. La buena visión espiritual requiere de, primero, preparación. Hoy se van a acordar porque las tres comienzan con P. Hoy sí estoy predicando como todo un bautista. A ver, preparación. Diga conmigo, preparación. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Ahora, yo quiero que usted se imagine a la gente conglomerada alrededor de Jesús, y Jesús toma al ciego y lo saca fuera de la ciudad. En el original dice que es una ciudad, es una aldea de la villa. ¿Se imagina usted sacarlo a las afueras de la ciudad, darle una preparación individual, ministrarle a su necesidad individual? Es como si de toda la multitud escogiera una sola persona, lo tomase por la mano y fuese a hacer algo con él. ¿Se imagina a Jesús guiando a un ciego por toda la ciudad? ¿Se imagina que Jesús viniera con el ciego de la mano y viniera con él? ¿Usted ha andado con un ciego o no? Yo tuve la oportunidad una vez, uno de los privilegios más grandes que el Señor me ha dado, de poder caminar con un ciego, porque cuando uno camina con una persona que no puede ver, le da la apreciación de lo que uno sí puede ver. Uno son los ojos del ciego. Y se imagina al ciego caminando con Jesús en la ciudad. Los discípulos van ahí y lo saca de la ciudad a las afueras. Le hago esto para que usted se dé una representación visual de lo que hace Jesús. Jesús toma al ciego por las manos. El Dios Todopoderoso toca a este ser humano ciego. Lo que Jesús hizo es algo impresionante. ¿Cuánto les gusta que los saluden de mano? A una dice amén, a otro dice no, a mí me saluda de beso, por favor. ¿No? Los latinos somos muy afectivos. Nos damos la mano, el abrazo, el beso, y cuando no nos vemos de tiempo, hasta una apretujón así bien fuerte, ¿verdad? Hace 4 años que fui al sepelio hace como 3 años que fui al sepelio de mi abuelita en un pueblo, Cajamarca, ahí en Colombia. Tenía una tía de esas que no me veía desde que estaba chiquito. ¿Se acuerda usted de personas que usted vio cuando estaban chiquitos? Y después los ve y se quedó todavía con el término de ese niño chiquito, ¿no? Para esa tía, yo soy Rolandito, ¿no? Entonces cuando me vio, ¡ay, Rolandito, mijito! Me agarró de los cachetes, me apretujó así bien fuerte, me dio un abrazo
Y yo estaba así, ya estoy yo más alto que ella, pero es chiquita, pero me daba el abrazo, no me quería soltar. Le digo, tía, todavía tengo que saludar. No, es que Rolandito. ¿Cómo creció, mi hijito? El toque humano. ¿Sabe? Las personas cuando están enfermas y no pueden ser tocadas, lo primero que ellos oran es para recibir el toque humano, porque todos necesitamos un toque de otro ser humano. El Señor nos hizo en comunidad, nos hizo para recibir su amor a través de una comunidad. Y el Señor Jesús toma a este ciego y lo prepara para hacer algo impresionante con él. Un día estaba en un hospital aquí en el sector y estaba en la sala de espera porque estábamos con una familia de la iglesia. A uno de sus miembros de la congregación, ¿verdad?, de aquí, lo estaban operando y entonces estaba en la sala de espera con la familia, estábamos orando, ya por poco hacíamos el culto, todo el mundo se dio cuenta que éramos creyentes. Y viene una señora entrada en años, me toma de la mano, me dice, usted es pastor, ¿verdad? Le digo, sí. ¿Cómo se dio cuenta? Dice, pues estaban orando ahí. Me agarró de la mano así fuerte. ¿Pero puede orar por mí? Le digo, claro que puedo orar, pero déjeme le cuento mi historia. La señora se puso a contar la historia. Los hermanos estaban alrededor, al principio estaban conmigo, después me dejaron solo. Y comenzó a contar la historia, y la historia, y la historia. Y está muy bonito lo que me dice, pastor, yo no había dicho nada. Y me agarraba la mano así fuerte. Y me dice, pastor, ¿le incomoda que le agarre la mano? Le digo, no, pues ya la tiene agarrada hace 20 minutos. Pero al final de la oración, me di cuenta de algo muy especial. Me dijo que ella en esa mañana había orado a Dios para que Dios le enviara a una persona que le hiciera sentir que todavía ella tenía un propósito en esta vida. Cuando oré por ella comenzó a llorar después de su larga historia y me dijo, hoy he recibido el toque de Dios a través de usted y nunca se me han olvidado esas palabras. Yo no sé cómo Dios te usa a ti, pero simplemente lo que hizo Jesús fue tomar a este hombre, lo sacó fuera de la aldea y lo preparó. Con ese gesto lo que hizo el Señor Jesús fue, te estoy preparando para hacer algo contigo que nadie más lo ha podido hacer. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo te está preparando Dios a ti hoy? Muchas veces Dios te tiene que tomar de la mano, sacarte de donde estás, de la distracción de donde estás, para prepararte para algo especial que Él tiene para ti. La Biblia dice que antes de que nosotros conociéramos a Dios, estábamos muertos según nuestros pecados. Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Antes, ¿cuál era nuestra condición antes de conocer a Jesús? Estábamos muertos. Dice la Escritura que Él se acercó a nosotros. Juan 6:44 dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. El Señor nos busca a cada uno de nosotros y si no le queda claro, déjeme le digo algo más. Dice, nos rescata del camino del pecado. Lucas 15. 3 al 5, me fascina este episodio de las Escrituras. Dice lo siguiente, dice, entonces Jesús les contó la siguiente historia. Aquí les va la historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. ¿Sabe lo que hace Jesús, el buen pastor? Cuando usted y yo nos tratamos de desviar, el Señor va y dice, uy, esa ovejita, voy a ir por ella. Y va por esa oveja, la agarra y dice que la carga en el hombro y la trae de regreso al redil. Amén. Esa figura me fascina, porque usted y yo muchas veces hemos sido la oveja número 100.
¿Sabe cuál es la oveja número 100? Diga yo. Ninguno quiere aceptar el pecado. La oveja número 100 es ¿quién? Yo. Que muchas veces me trato de apartar. Y muchas veces el Señor Jesús lo que tiene que hacer es ir a agarrarnos y meternos otra vez en el camino, al redil. Eso es lo que hace el Señor. ¿No le alegra a usted eso? Tenemos un Redentor tan hermoso. Jesús es quien prepara nuestros ojos para tener buena visión. ¿Qué hace con este ciego? Jesús está preparando al ciego para que tenga buena visión. No podemos tener buena visión espiritual si el Maestro no nos ha preparado y nos ha llamado a nosotros. Éramos ciegos en nuestros delitos y pecados. No veíamos la luz de Cristo, no podíamos ver hasta que el Señor en su misericordia nos rescató a nosotros. Amén. Segundo, no solamente es una preparación para que este milagro ocurriese, sino que tuvo un proceso. Diga conmigo proceso. Fíjese lo que dice: luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo: sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Una de las cosas que hace este milagro único es la manera como Jesús lo hace. Es la única vez donde Jesús hace un milagro en ciertas etapas. Usualmente con las palabras, usualmente con un toque, pero este milagro era doble. Tenía un proceso para que este hombre abriese sus ojos. Las expectativas de que nosotros pensamos que Dios siempre va a hacer lo mismo, con este pasaje están en cero. No podemos limitar a Dios, no podemos poner a Dios en una caja, de que Dios siempre va a hacer lo mismo. Jesús no hizo lo mismo con todos los ciegos. Jesús tomó a este ciego, lo sacó de la aldea y escupió saliva y lo puso, sus manos las puso en sus ojos. Ahora, ¿se acuerda que en otra ocasión hizo parecido lo mismo? Escupió y puso sus manos también ahí en la lengua. En este caso lo puso en sus ojos. Y otra vez lo va a llevar al encuentro donde un hombre que ha sido ciego, que tiene lagañas, que tiene crostras ahí en sus ojos, que tiene sus ojos totalmente mugres, que nadie quiere tocar. Si usted cuando tiene una buena noche de unas 8 o 9 horas se levanta con unas lagañas, hasta que un amigo le dice: límpiate, ¿verdad? Se imagina a un hombre que no ha visto por muchos años cómo estaría su condición de los ojos, sucios, cerrados, ahí llenos. Le dejo su imaginación para que se haga el cuadro de los ojos de este ciego. Y Jesús pone saliva en sus manos. Ahora, usted dice: ¿por qué Jesús pone saliva en sus manos? En los tiempos antiguos, la saliva y el poner la saliva en las manos tenía a la gente en mente de que tenía la saliva un poder curativo. No me mire así, porque ¿qué hacen ahora ustedes y yo? ¿Qué hacemos cuando usted se poncha un dedo o cuando se corta un dedo? ¿Qué es lo primero que hace? Se chupa el dedito, ¿no? No me miren así. Eso es una reacción natural. ¿Por qué? Porque la saliva trae allí, en un momento cuando usted se siente que tiene dolor, la saliva parece que tiene algo curatorio, ¿no? Es algo que es un líquido, pero no es totalmente líquido. Y parece que en la antigüedad la saliva creían que tenía un poder curatorio. Ahora, el Señor Jesús no lo hace por ese motivo.
Simplemente lo hace en etapas para enseñarle a sus discípulos una parábola. Para enseñarle a sus discípulos que Él estaba a punto de hacer un milagro en etapas. Y la vida cristiana es una vida también en etapas. Ese proceso se llama santificación. Santificación. Lo que el Señor hace en esos momentos con el ciego es, al poner la saliva en sus manos y al ponerla en sus ojos, le dice: estoy a punto de sanarte. Estoy a punto de hacer que veas de nuevo la luz. El creyente, cuando el Señor ya nos saca de donde estábamos, al igual que al ciego, de donde estaba, el Señor nos saca y nos pone en una familia espiritual, comienza a trabajar en nosotros un proceso que se llama santificación. Amén. Santificación. Y le describo el proceso de santificación. Dice, santificación es el proceso mediante el cual estamos siendo forjados a la medida de Cristo. Somos producto en proceso, se los he dicho varias veces. Somos cristianos que estamos siendo forjados cada vez más como Cristo, más como Cristo. Y cometemos errores, pero el Señor nos restaura y volvemos otra vez, y en el camino el Señor nos está forjando más como Cristo, más como Cristo, más como Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y cuántos pueden decir: imíteme a mí? Porque yo soy imitador ¿de quién? De Cristo. Al mirarme a mí, van a mirar un poco ¿de quién? De Cristo. ¿Cuántos creyentes el día de hoy podemos decir: mírenme, porque al mirarme a mí les voy a acercar más a Cristo? No, algunos dicen: no lo mires. No, si eso es ser creyente, eso no, se parece a todo menos a Jesús. El Señor está trabajando en nosotros un proceso de santificación. Nos está moldeando, nos está quitando cosas que nos debe quitar, nos está limpiando, nos está instando, nos está restaurando, nos está levantando, nos está abriendo la visión espiritual, nos está limpiando de tal manera para hacer una obra maestra, porque el Señor no ha terminado su obra en nosotros. A mí me anima mucho saber que Dios no ha terminado conmigo. ¿Sí o no? Dios no ha terminado con usted. Dígale al hermano que está al lado: Dios no ha terminado contigo. Ya, si es el esposo, ay, gloria a Dios, si es la esposa. No ha terminado. El Señor sigue obrando en nosotros. Amén. Sigue obrando en nosotros. Usted no es el mismo de hace algunos años. Bueno, no es el mismo. Supongamos que no es el mismo. El Señor sigue trabajando, el Señor sigue obrando, el Señor sigue limpiando. Usted pudo haber sido una oveja negra, pero ahora está bien blanquita. Usted podría ser muy terco, pero ahora es terco en las cosas espirituales. Usted podría ser muy ciego, pero ahora ve la luz de Cristo. Usted antes no podía hablar nada, ahora habla hasta de más porque habla del Evangelio. Usted era muy tímido y le daba pena todo, pero ahora no, porque el Señor le ha dado no un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Usted antes se sentía intimidado, no se sentía capacitado, pero ahora en el poder del Espíritu Santo usted no sabe lo que puede hacer sin el poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo lo capacita a hacer lo que usted no puede hacer por sí mismo. El Señor nos dice eso, queridos hermanos, que Él nos transforma. Es un proceso. Es como cuando estamos en una vía y dice en construcción. Y yo quiero que usted se mire y ponga su nombre. Mi nombre es Rolando David Aguirre Flores. Y abajo dice in construction. ¿Cómo le queda el ojo? ¿Ah? Es decir, todavía no se ha terminado esa obra tan hermosa en mí. No me mire así, que usted también. Ponga su nombre ahí. El Señor sigue haciendo algo en usted. Y todavía se ve un poco, pero no se ve todo cuando se está construyendo. Los que construyen saben a lo que me refiero. Uno a veces dice, los que construyen, ¿saben? Los arquitectos, los arquitectos son tremendos, los ingenieros, se ponen a hablar. Ellos ven un plano y se emocionan. Es más, ven un pedazo de tierra y se emocionan. Se emocionan. Como el video, no, ahí va a ser esto va a ser esto otro, aquí va a ser esto. Y van hablando y los ojos se les hacen así.
Y ven todo y uno no dice, no, pues llámame cuando lo tengas construido. Muéstrame una. No, pero el que lo está construyendo, no, pero aquí va esto otro, aquí va esto otro, aquí va esto otro. ¡Ah! ¿Sabe? En la vida espiritual el Señor está haciendo lo mismo. El Señor dice, José todavía no es así. Vamos a usar el José y María porque todo en América Latina son José y María. José no lo ha terminado con Josecito, con María tampoco, con Johnny tampoco. El Señor sigue trabajando en nosotros. Eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo funciona este proceso en el creyente? Bueno, déjeme describirlo. Dios nos da convicción y nuestra vida es transformada a través del Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda a nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Nos da convicción y nos ayuda a causar una transformación. Juan capítulo 16 del 7 al 11 dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy entonces lo enviaré a ustedes y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí, en Jesús. La justicia está disponible porque voy al Padre. Y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me fascina esta traducción que dice que el Espíritu Santo es el abogado defensor. Wow. Y vaya que un abogado hace la diferencia en una defensa. Y sabe que el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y nos defiende. Cuando el enemigo te quiere culpar de que eres esto y aquello, que hiciste esto y esto, que tienes este delito y algunos hasta este, viene el abogado y dice no. Alguien pagó por él y fui yo. Jesús. Yo pagué por todos los delitos, de todos los pecados, de ese pecador, de esa ovejita que nadie quería, por todos esos pecados, yo los pagué. ¿No le alegra a usted eso? Wow. Segundo, la convicción nos lleva a una relación más íntima con Jesús. Juan 6:44 dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. La convicción en Jesús nos lleva a una relación íntima con Él. Esa convicción. Debemos tener convicción en quien creemos. ¿Cuántos creen en Jesús como Señor y Salvador? Debemos desarrollar una relación íntima con Él. También nos habla de que este proceso de santificación es un proceso de crecimiento seguro. Usted no es si va a crecer, usted va a crecer. Déjeme decirlo otra vez. Es como cuando uno es padre y dice, ve a los niños que van creciendo y hay algunos padres que dicen, ay, quisiera que mi hijo no crezca tanto. Es que está tan chiquito, se ve bien lindo, ay, parece un angelito dormido. Pero va a crecer. ¿Cuántos padres que tienen a los hijos que ya se le fueron de la casa, por más de que usted dice, no crezcas, no creciste? Y ya se casó y ya se fue. Un hijo de Dios va a crecer. Si verdaderamente ha nacido. Porque hay algunos que dicen Señor, Señor y no heredarán el reino de los cielos. Pero aquel que es hijo de Dios tiene que crecer. Los niños van creciendo. Si no, miren las fotos. Ay, un bebecito cuando usted lo cargaba le daba el taquito. Ahora no, ya está grande, ya no toma, ahora come todo, un steak grande. Y si se descuida se come el plato suyo también. Porque van creciendo, así es el creyente. Vamos creciendo. Fíjese, no me lo invento, lo dice la Biblia. Este proceso, Efesios 4, 13 al 15, dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado al otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas.
No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que parezcamos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Quería un pasaje de la santificación, este es. ¿Sabe? El Señor nos va forjando cada vez más y más, vamos a ir creciendo más y más a la medida de Cristo, hasta llegar a esa plena y completa medida de Cristo. Ser maduros. Ser maduros. Lo vuelvo a repetir. Ser maduros. Porque hay adultos inmaduros. Ser maduros. ¿Qué quiere Cristo que seamos? Que no nos quedemos como niños. ¿Sabe qué es un niño? Un niño siempre quiere lo que él quiere. Siempre quiere comer lo que él quiere. Y si se es chocolate es mejor. Chocolate, Oreos, Oreo cookies, wow, leche todo el tiempo, candy, that's awesome, right? Todo eso, todo nutrition es bien nutritivo. No. Queremos comer las cosas como niños muchas veces. Y a veces tenemos adultos que todavía se comportan como niños. En la vida espiritual estoy hablando ahora. Si es en la vida emocional y física, tenemos severendos problemas. Cuando invertimos nuestro tiempo en la palabra y en la oración, Él desarrolla nuestra visión espiritual y podemos crecer más como Cristo. Podemos crecer más como Cristo. Segunda de Pedro 3:18 lo dice. Su objetivo es que seamos más como Él. El Señor quiere hacernos más como Él. El creyente debe abandonar la incredulidad también. Juan 20:27 dice, entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado y ya no seas incrédulo. Cree. ¿Qué nos dice el Señor? Cree. Diga conmigo, cree. Yo creo. A veces no creemos en el Señor. Muchas veces somos como esos discípulos incrédulos. Somos creyentes incrédulos que se reúnen para crecer, pero no crecen. Porque no creemos. A usted le pueden decir todas las historias y usted no las puede creer. No importa cuántas historias escuche, usted tiene que creer. La visión del creyente es parcial. En este lado de la eternidad nuestra visión es parcial. La palabra de Dios lo dice. 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto. Pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. ¿Sabe que Dios conoce el final de la historia suya y mía? Amén. Él sabe desde el día que nacemos hasta el día que morimos qué va a pasar con nuestra vida. Y Él conoce todo nuestro futuro. Nosotros no podemos tener toda la visión completa. Y a veces nos frustramos y decimos, pero es que no conozco todo, es que no puedo verlo todo. Es que no lo vas a ver todo. No lo vamos a ver todo, no lo vamos a conocer todo y no lo vamos a saber todo, ni lo vamos a ver con nuestros ojos. De este lado de la eternidad vamos a ver parcialmente. Parcialmente. No vamos a ver todo, no sabemos todo el futuro. Si lo conociéramos, imagínense, quizás ni estuviéramos aquí buscando al Señor porque no lo necesitaríamos. El Señor conoce el futuro y conoce todo completamente y Él sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos creen que Dios sabe lo que está haciendo en nosotros? Aunque no parezca. Aunque usted diga, pero ¿cómo va a trabajar esto para bien? Dice la Escritura, Romanos 8:28, y aquellos que aman a Dios, todas las cosas les obrarán para bien, orquestarán para bien, funcionarán para bien, se acomodarán para bien. Todos los sinónimos que podamos encontrar. Aquel que ama a Dios, todas las cosas obrarán a su favor. Su visión es parcial. Así que por más lentes que se ponga, no va a ver todo. Porque si lo viera todo,
estuviera ya en el cielo, santificado y reinando con Cristo. De este lado de la eternidad, nuestra visión es parcial, pero es lo suficientemente clara para entender los designios divinos y para creer en el Señor. Ahora no me salga con la excusa, es que yo no veo todo, es que ya no puedo creer. No, puedes ver lo suficiente a través del Espíritu Santo, pero no puedes saber todo lo que Dios obrará en tu vida. El creyente debe desear ese crecimiento espiritual. Primera de Pedro 2:2 dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Cuántas veces come al día usted? 3, por lo menos, ¿no? Unas 5 que sea pequeñas, ¿no? Si usted está en lo de la nutrición, que tiene que comer cada 2 horas, algo pequeño. Si usted está en la nutrición, desnutrición, come 3 veces bien fuerte, en fin. Pero por lo menos, ¿quiénes comieron algo antes de venir aquí? Levante la mano. Con razón los otros ya quieren ir a comer algo. ¿Se imagina espiritualmente? ¿Cuántas veces comemos de la palabra de Dios? Y dice que necesitamos, como niños, desear la leche espiritual pura. ¿A cuánto le gusta la leche pura? ¿Usted ha visto la leche pura? La que sale de la vaca. Ya conecté con algunos hermanos que son de allá de rancho, ¿no? Cuando sale la leche de la vaca, sale espumosa, efervescente. No sale blanca, sale así como beige, cremosita. No es nada descremada, es completamente lactosa y grasosa, pero sabrosa. Me salió el refrán. Cuando usted toma leche pura, ¿quiere tomar otra vez? Cuando yo iba a visitar a mis abuelos allá en el pueblo donde vivían ellos, pasaba el de la leche, ¿no? Un timbo así de leche. Y pasaban con la leche. Leche, 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 leche. Hasta me quedó, ¿no? Y salían todos con las tinajas. Deme 1 litro de leche. Entonces le ponían el litro de leche y le hacían rendir. Uy, qué cosa tan rica. Lo ponían ahí. Después con el café con leche. Salía esa lechita sabrosa. Y después la nata. Y de la nata el queso. Y del queso ya ni le digo más. ¿Por qué me fui por ese lado? Porque queremos comer todo menos la palabra de Dios. Y dice el apóstol, deseen como niños la leche para crecer espiritualmente. Tercero, propósito. Primero es preparación, segundo es proceso y tercero es propósito. Jesús lo envió a casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. ¿Sabe? Betsaida era una de las comunidades que quedaba cercana al lugar donde Jesús había alimentado 5,000 y no le habían creído. Es más, en Mateo 11, 21 y 22, Jesús maldice a Betsaida. Ay, mire lo que dice, ¿qué aflicción les espera? Corazín y Betsaida. Pues si en las perversas ciudades de Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. Wow. En Betsaida el Señor había hecho muchos milagros y aún así no creían. Sin embargo, Jesús toma a este ciego, lo saca y lo sana. Porque el Señor tiene un cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Y aunque había emitido un juicio para la ciudad, el Señor cuidaba de cada uno de los que estaban en la ciudad y aún de este ciego. Mateo 11, 28 dice, vengan a mí todos los que están
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La promesa del Señor Jesús. El propósito de Dios es que todos los pueblos le conozcan. 2 Corintios 6:2 dice, pues si Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé, efectivamente el momento preciso es ahora. Hoy es día de salvación. ¿Cuántos creen que hoy es día de salvación? Hoy es día de salvación. El momento preciso es ahora, dice el Señor. Apocalipsis 7:9-10 dice, después de esto vi una gran multitud de todo el pueblo y de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Todo milagro que Jesús hizo era para mostrar a Él como Señor y como Mesías. Todo milagro que Dios hace es para mostrar su gloria y para traer a las personas a Él. Cualquier persona que se quiera robar la gloria de Dios no es una persona que le sirve a Dios, porque Dios no quiere que le roben la gloria. Dios se lleva la gloria a sí mismo. Amén. Toda la gloria es para Él. Así que todo lo que usted y yo hacemos es para la gloria del Señor. La palabra de Dios dice que busquemos al Señor. Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cercano. La fórmula para una visión espiritual 2020 es la siguiente. A los que les gustan las ecuaciones, que no se les va a olvidar este sermón nunca. Preparación, más proceso, más propósito, visión. No es la única, pero es la de este pasaje, para que nos recordemos. El Señor nos prepara, el Señor trabaja en nosotros y el Señor nos da un propósito de vida. Se imagina este ciego, le dice, no vayas a contarlo a ese lugar, porque lo que yo he hecho es para la gloria de mi Padre. Sin embargo, casi en todos los casos no le seguían el consejo a Jesús. Regresaban y decían, miren, ahora veo, miren, antes estaba sucio, ahora estoy limpio. Porque una persona que es tocada por Cristo nunca más vuelve a ser igual. Amén. ¿Quieres tener una visión 2020? Amén. ¿Qué te impide tener ese tipo de visión espiritual? ¿Qué proceso estás pasando en tu vida hoy? ¿Quieres que Jesús sane tu visión? ¿O quizá necesitas un toque del Maestro hoy? Yo creo que todos aquí podemos llegar a tener una visión espiritual 2020. Dios nos ha dado tanto, hermanos. Tenemos un privilegio de venir a esta congregación, de escuchar la palabra, pero afuera hay muchos perdidos. Hay 1.4.3 millones de habitantes desde Brownsville hasta Río Grande. Alrededor de un 30% de ese 1.4 que está afuera no conoce de Cristo. Y creemos que los que tenemos visión 2020 podemos cambiar el rumbo de las personas que están allá, no porque tengamos nosotros poder, sino por el poder de la palabra de Dios y del Evangelio que transforma. Amén.